Hola, ¿qué tal, iglesia amada? El Señor les bendiga en esta mañana en que hoy terminamos finalmente el libro maravilloso de tanta revelación, el libro de Daniel. Hoy me ha tocado a mí finalmente hablarles del capítulo 12. Con el capítulo 12 cierra toda una narrativa de hechos, una narrativa de profecías increíbles que ve Daniel a lo largo de este momento, que él muchas de ellas no entiende. Muchas de ellas no logran entender qué es lo que está pasando en su tiempo, y como usted lo va a notar si usted ha leído este capítulo y ha estado leyendo anteriormente, el Señor mismo, el Dios mismo le dice, tienes que cerrar estas palabras. ¿Por qué? Porque son una revelación que quedará a futuro, una revelación que verán las futuras generaciones pasando muchísimos años, pero que hoy es un buen momento para releerlo, retomarlo y entender que posiblemente estamos a las puertas de uno de los escenarios más increíbles que el hombre va a ver, que es la venida del Señor Jesucristo. Hoy cerramos, como dije anteriormente, la enseñanza de Daniel. Y qué mejor decirte que el capítulo 12 no es un capítulo de una profecía aparte, sino que es el cierre de una profecía que empezó desde el capítulo 10. Si tienes tu Biblia a mano, me gustaría que nos acompañaras y que la vieras en Daniel en el capítulo 10 y en el versículo 14. Allí vas a encontrar una señal que dice así: he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Hay tres detalles importantes que nosotros como iglesia, que nosotros como estudiosos de la palabra, que sabemos que el Espíritu Santo nos revela continuamente a través de él, tenemos que entender tres cosas principalmente, iglesia querida. Número uno, cuando se le revela esto a Daniel en este versículo, dice, a tu pueblo. Es decir, esto concierne al pueblo de Daniel, esto concierne a la nación de Israel. Muchas de estas revelaciones que Daniel obtiene son para su pueblo, que nosotros en un determinado momento vamos a ser parte, vamos a conectar con nuestra propia realidad y que al final se cumplirá en el bendito pueblo de Israel. Lo número dos, dice, es los últimos días. Por esto el Señor Jesús llamó a esto el periodo de la gran tribulación, y que corresponde, como hemos estado estudiando a lo largo de todos estos capítulos, corresponde a la semana 70 de la profecía revelada por Daniel. Y lo último, el último punto es cuando dice, porque la visión es para esos días. Y como traduce la otra versión más conocida, dice, la visión es para días aún lejanos. Es decir, transcurrirá un prolongado periodo de tiempo hasta que lleguemos a los últimos días. Es interesante, han pasado 2600 años aproximadamente desde el momento en que el libro de Daniel fue escrito. Imagínese eso. Y si usted lo vuelve a leer y lo vuelve a releer, se dará cuenta que es tan actual como el periódico que usted abrió esta mañana, como el noticiero que usted vio en su televisión o en su dispositivo. Es tiempo, iglesia, que nos pongamos a reflexionar verdaderamente de qué es lo que Dios nos está hablando. Y es una gran bendición definitivamente que a nuestros pastores el Espíritu Santo les haya iluminado para poder hablar del libro de Daniel. Pero ¿qué le parece si me acompaña? ¿Qué le parece si toma su Biblia o su dispositivo o el que esté ahora mismo escuchándome y viéndome y abrimos el capítulo 12 de Daniel en el versículo 1? Y leemos como dice así. La intención de esta pequeña reflexión, de estos poquitos 10, 15 minutos que voy a estar con ustedes, es tratar de dividir el capítulo en sus versículos e ir hablando de cada uno de sus versículos o un grupo de versículos. Pero bueno, empecemos. Dice el versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Recuerden lo que habíamos hablado del pueblo de Israel. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Este será un periodo breve, iglesia. Será un periodo sí de angustias y que nunca antes se ha visto. El Señor Jesús, con sus propias palabras, identificó este periodo de tiempo y lo puso como la gran tribulación. Si usted tiene su Biblia a mano nuevamente, eche para adelante al Nuevo Testamento y acompáñeme al Evangelio de Mateo,
en el capítulo 24 y a partir del versículo 15 y hasta el 21. Puede usted leerlo en su versión Reina Valera. Quiero leérsela en la nueva versión internacional. Dice así: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lea, que lo entienda, los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. ¡Qué terrible serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando! Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Cuando se habla del arcángel Miguel, se habla del arcángel guerrero, el arcángel que finalmente va a poner en grilletes y en prisiones al mismo Satanás. Quiere decir que ante la revelación que está viendo Daniel, se le presenta uno de los personajes más importantes dentro de la milicia angelical del cielo, que es el arcángel Miguel. Ahora usted puede entender claramente lo importante que él está viendo. El arcángel Miguel está asociado para el pueblo de Israel en los momentos más difíciles y ha presentado las luchas más poderosas que recuerda la Escritura. Pero se habla de tiempos de angustia y tiempos finales. En el versículo 2 dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia indica claramente que en el arrebatamiento traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:14. Y vamos a leer así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. ¿Se recuerda que ahorita leímos también algunos para vergüenza y confusión perpetua? Iglesia, esto se refiere a los perdidos, que también serán resucitados, pero ellos llegarán al juicio, al gran trono blanco, y allí serán juzgados para siempre y serán echados al lago de fuego y azufre junto con Satanás. En el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, aleluya, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El remanente de aquel día será el testigo de Dios en el mundo, y ellos instruirán a multitudes en el camino de la justicia. Vean lo que dice Filipenses 2:15. Dice así: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Sabes que tú eres una estrella resplandeciente en las manos del Señor? ¿Sabes que el Espíritu Santo es el resplandor de Dios en nuestra vida? Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la sabiduría del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles y que aún lo que no conocemos, lo escondido del corazón del Padre, dice la palabra que el Espíritu Santo lo saca y nos lo revela a nosotros. Usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Y si he de aprovechar esta profecía para decírselo, es que usted es una persona importante, amada iglesia. Usted joven, usted mujer, varón, familias, matrimonios, gente maravillosa que ha recibido del Señor Jesús en su corazón. Usted es especial. Usted es una luz que brilla en medio de la oscuridad. Versículo 4 dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sabe que estas profecías tenían que ser selladas? Estas profecías tenían que ser selladas para el tiempo del fin. Pero esto no significa el final de todo, sino el tiempo del fin en que en el libro de Daniel se cumple en la semana 70, que ya hemos venido hablando en los diferentes expositores a través de toda esta semana y de lo que esto significa. Pero todo esto será reservado y revelado para cuando lleguemos a ese momento en particular. Dice, muchos correrán de aquí para allá, y finalmente dice, la ciencia se aumentará, conocimiento y profecía.
Muchos correrán de aquí para allá. ¿Sabe qué la expresión correr de aquí para allá? Es tratar de adquirir conocimiento, es tratar de entender las profecías escritas en la palabra. Pero yo te digo una cosa, pueden haber muchas interpretaciones, pero la revelación del Espíritu Santo que viene a tu corazón es única. Lee la palabra, escudriña la palabra y sabrás que allí encontrarás la revelación que necesitas. Antes de buscar de otras fuentes, busca primero la Escritura. Es cierto, en los tiempos de la actualidad, muchas de las cosas que antes necesitaban siglos para poderse hacer, ahora se hacen en años. Pero también las cosas que antes necesitaban años en hacerse, ahora se hacen en meses y así en días. Vivimos en el escenario perfecto para el cumplimiento de las profecías de Daniel. Sigamos leyendo del versículo 5 al versículo 7. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. ¿Sabe que esto nos hace volver nuevamente al capítulo 10 de las profecías de Daniel? Si usted echa para atrás una página o corres un poquito en tu dispositivo, me gustaría que me acompañaras del versículo 4 al versículo 6 del capítulo 10. Dice: en el día 24 del mes primero estaba yo a orillas del gran río Tigris. Entonces alcé mi mano y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como crisólito y su rostro como el aspecto del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Sabes a quién se refiere Daniel cuando vio esto? ¿Quieres saber? Yo sé que lo sabes, pero ¿por qué no vamos a la Biblia directamente? Aquí tengo mi Biblia y quisiera compartir con ustedes, si me acompañas, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como trueno de muchas aguas. ¿De quién crees que se está hablando Daniel cuando vio esta visión? Sin él conocer directamente al Señor Jesús, tuvo una revelación de ese Jesús que usted y yo encontraremos en el cielo cuando seamos arrebatados el día que el Padre determine para nosotros. Ese mismo Jesús poderoso era el que Daniel estaba viendo en medio del agua, caminando en medio de las aguas y diciendo claramente: por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a 3 años y medio. Es decir, esta profecía que está viendo Daniel se refiere a un cumplimiento de 7 años, pero aquí habla exactamente de 3 años y medio, y usted ahora lo va a ver conmigo. Dice, en lo que acabamos de leer, del versículo 5 al versículo 7, también dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Si yo lo voy a buscar a la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Y en la traducción del lenguaje actual dice: esto terminará cuando termine la destrucción del pueblo de Dios, es decir, dentro de 3 años y medio. ¿Sabe qué? Eso está para cumplirse. Eso está para cumplirse. Usted y yo, de alguna manera, estamos sufriendo penalidades, y hay muchos cristianos en diferentes partes del mundo que están sufriendo penalidades, que están sufriendo tribulación. Pero al final de esto habrá un cumplimiento poderoso y profético de la palabra que lo vio Daniel. Él sabía de antemano que lo que venía era algo poderoso.
Acompáñenme al versículo 8 y versículo 9. Estamos casi para terminar. Yo oí, pero no entendí. Daniel hablando. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aunque Daniel fue un testigo de esta escena, no comprendió del todo lo que estaba oyendo y viendo. Eran cosas tremendas y él hablaba de maravillas. Cosas que no podía entender en su momento, que le estaban siendo reveladas, pero que al mismo tiempo el mismo Dios le decía, tienes que sellar estas palabras. Imagínese que lo que él vio y no pudo compartir, qué cosa tan increíble, qué cosa tan tremenda pudo él haber visto, que nuestros ojos aún no han visto, pero que veremos cuando seamos iguales al Señor, cuando seamos arrebatados. Está muy próximo, iglesia. Estamos viendo momentos en que la naturaleza está gimiendo con dolores de parto por la cercanía de la venida del Señor. A Daniel se le recordó nuevamente que estas cosas ocurrirán en el tiempo del fin y por lo tanto están selladas hasta ese día. Venga el versículo 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Muchos serán limpios. Mire lo que dice el libro, la carta de Tito, en el capítulo 3 y en el versículo 5. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Muchos serán limpios. Usted y yo hemos sido limpios por la misericordia de Dios. Usted y yo hemos sido limpios no por lo que pudimos aportar, o lo que hemos sido, o lo que fuimos. Nosotros somos limpios por el poder de la sangre de Jesús, por su misericordia, porque Él dispuso, porque Él anheló. Y como dice la Escritura, desde el vientre de tu madre, mis ojos vieron tu embrión. Otra frase importante de este versículo 10 dice, ninguno de los impíos entenderá. Si vas a 1 Corintios o apuntas ahí para luego leer, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Cuando habla de que ninguno de los impíos entenderá, está hablando del hombre espiritual que no tiene al Espíritu Santo adentro, que no tiene una vida espiritual viva, que no tiene una vida espiritual, sino que por dentro está muerto, es vacío, no puede entender lo que dice la Escritura, no lo puede anhelar, no lo puede disfrutar. Y la última frase dice, pero los entendidos entenderán. Juan 16:13 dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos al versículo 11. Estamos por terminar, iglesia. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Vea lo que dijo el Señor mismo en Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veas venir en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esta será la señal para el remanente de que la gran tribulación ha comenzado. Sabemos que en el lugar santo el anticristo pondrá un ídolo, pondrá una estatua, se pondrá una estatua de la bestia, una bestia abominable, un ídolo abominable en medio de la casa de Dios. Pero habla de 1290. El anticristo mismo será echado al lago de fuego, pero sin embargo habla de 30 días más porque habla 1290. No estamos muy seguros, pero podemos ver de que hay un tiempo extra fuera de los 3 años y medio. Eso es lo que dice a los estudiosos, a los eruditos de la Escritura, lo que indica es que puede haber un intervalo entre esto y el establecimiento del reino en la tierra. Hay cosas que no entendemos, pero que las veremos claramente cuando llegue el día del Señor. Versículos 12 y 13 dice así, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días,
En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás hasta recibir tu heredad al final de los días. Aquí se nos habla de otro periodo, iglesia amada. He buscado en diferentes lugares para tratar de entender esto, pero toda la explicación que recibo es la siguiente, de que hay cosas que aún están selladas para el tiempo del fin. Y no es mi menester tratar de entrar en conflicto o en discrepancia con nadie o tener mi propia revelación, sino por el contrario transcribirles a ustedes y decirles de que en este libro de Daniel hemos visto siempre la presencia de Dios. Desde el comienzo del libro hasta este día en que yo estoy terminando con el capítulo 12, desde el capítulo 1 en su versículo 1 hasta el capítulo 12 en su versículo 13, no podemos negar la presencia del Espíritu Santo. No podemos negar que a hombres santos, a hombres que buscan de todo corazón la presencia de Dios, no importando las situaciones y las condiciones en que se encuentren, Dios tiene cuidado de ellos. Y tal vez esto es lo que usted tiene que entender más de las profecías y saber que Dios cuida de su pueblo. Que Dios al final vencerá, porque el mal no vencerá por encima del bien de Dios. Y al final le dice a Daniel, Daniel, tú vas a morir, pero resucitarás de los muertos para entrar en el reino terrenal, al final de estos días. Qué increíble saber que estamos en una generación, y esto me llena de gozo, y siempre lo digo, me llena de gozo y siempre lo digo pensando en que estamos en una generación que posiblemente vea los últimos momentos de la tierra. Hoy como iglesia, nuestro deber es acercarnos a Dios, es adorarle, es santificarnos, es guardarnos, es esperar confiadamente de que el Señor todo lo tiene bajo control. Y ahí, en ese día, también veremos a Daniel entre los que se han levantado por el poder del Espíritu Santo. Les mando un fuerte abrazo. Soy el pastor Carlos Pineda, de la congregación Ministerio Fe. Que el Señor te bendiga en esta tarde.